¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición de su curso, y ya no de razonamiento verbal, sino de literatura. Ustedes saben que por cada tema de literatura se desarrollan 3 temas de razonamiento verbal. En este caso es importante recordarles que la semana pasada hice razonamiento verbal, y ese sería el tema de literatura. O sea que vendría a desarrollarse 2 temas más de razonamiento verbal después de este. ¿Correcto? Entonces, esta clase está dirigida para ustedes, chicos de tercer año de secundaria del Colegio Georgía Caliente. Hemos estado desarrollando dentro del proceso histórico de la literatura, ¿no es cierto?, lo que vendría a ser la literatura española como tal, ¿no? Hemos visto el siglo de oro, hemos visto de alguna manera la narrativa del siglo de oro, hemos visto también las escuelas poéticas que surgen en el siglo de oro, hasta llegar al barroco, ¿no es cierto? Recuerden que cuando hablábamos del barroco, hablábamos de esas escuelas tan complicadas al momento de manifestar la literatura, ¿no? Tanto a su fondo como a la forma en cómo se producían estas, digamos, disidencias poéticas, ¿no? Encontramos pues acá a 2 escuelas importantes, ¿no? La escuela culterana, representada por, de alguna manera, Luis de Góngora, y la escuela conceptista, representada por Francisco de Quevedo, ¿no es cierto? Había dicho además que en el barroco, ¿no es cierto?, lo importante de este estilo era su complejidad en la forma. Esto traía como consecuencia que la propia literatura no tenga un sentido, no tenga una razón y no convenza popularmente de alguna manera en tanto a su forma. Entonces, producía esta literatura un alejamiento de las masas ante un público que ya se empieza a volver elitista. Pero ustedes también sabrán que surge un movimiento literario en oposición a otro, pero también por el contexto social en el que se vive. Hay que recordar que el barroco es la última etapa del siglo de oro español, una etapa de apogeo y de auge que luego decanta, ¿no es cierto?, en esta complejidad de la forma, porque España estaba pasando por un proceso, ¿no?, muy complicado, ¿no? Ese proceso complicado vendría a ser pues la invasión francesa al territorio ibérico, ¿correcto? Y también, lógicamente, la independencia de ciertas colonias en América Latina llevan a España a una crisis, ¿correcto? Ahora, el neoclasicismo surge en oposición a esa literatura tan complicada y tan lejana al pueblo, ¿no es cierto? Entonces, podemos manifestar que el neoclasicismo español surge, de alguna manera, ante la invasión, ¿correcto?, napoleónica, ¿correcto? Eso es importante. Ante la invasión napoleónica. Hay que recordar que Napoleón, ¿no es cierto?, invade muchos territorios de Europa, incluyendo España, en donde va a dejar Napoleón como encargado de este dominio francés en España a su hermano José Bonaparte, conocido como Pepe Botella, ¿no? Ustedes se preguntarán por qué se le decía Pepe Botella, porque era muy aficionado al alcohol, era dipsómano, ¿correcto? Y por eso los malos manejos pues del gobierno francés dentro del territorio español. También les hago recordar lo siguiente, que como el neoclasicismo, ¿no es cierto?, es un movimiento literario que surge en oposición al barroco, entonces la literatura va a tener un fin. El fin de la literatura no es elitista, sino el fin es acercar la literatura a la gente. O sea, tiene un fin didáctico y popular. Y popular también, ¿correcto? Porque las obras buscan reflexionar, ¿no es cierto? Las obras buscan buscan hacer reflexionar a quien las lea. ¿Para qué? Para que actúen de una, digamos, manera correcta para la sociedad, ¿correcto? Y además hay que recordar que el neoclasicismo es como el segundo renacer de lo clásico, por eso también se le llama el neoclasicismo. Ahora, hablamos de un segundo renacimiento, pero esto ya es de alguna manera digamos, este segundo renacimiento ya no es un renacimiento con una ideología como el humanismo, ya no tiene pues vinculaciones originales, ¿no es cierto? Y además no hay tantos personajes ingeniosos, ¿no? Sino más bien el neoclasicismo es una corriente literaria que copia
o que asimila, ¿no es cierto?, los parámetros de la literatura clásica greco-latina, pero no innova en estas, ¿no es cierto? Es como que es como tener una taza de té, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, tú, digamos, agarras en la taza de té y le echas una bolsita, ¿no es cierto?, de una bolsita de té al agua hervida, vas a encontrar, pues, que la sustancia primera sería el clasicismo. Si agarras esta bolsita de té y lo echas en una segunda taza, eso sería el renacimiento, ¿correcto? Porque de alguna manera todavía tendría sustancia y todavía esa bolsa de té tendría el sabor del mismo, ¿no? Pero ese tercer neoclasicismo ya es, digamos, esta bolsa de té que solamente pinta la taza, pero que simplemente sabe a agua. Eso es lo que pasa con el neoclasicismo. O sea, no hay innovación en la forma, no hay planteamientos o propuestas novedosas, sino simplemente es una copia burda de lo que serían los parámetros clásicos de la época. Ahora, en España, este neoclasicismo, porque el neoclasicismo no solo en España, sino en Francia, ¿correcto? El neoclasicismo que llega a España es un neoclasicismo que tiene como, de alguna manera, imagen principal o importante a Jean-Baptiste Poquelin, o más conocido como Molière, ¿cierto? El genio dramaturgo que va a crear obras inolvidables como El avaro, ¿no es cierto? También va a crear El enfermo imaginario, El médico a palos y otros más. Es más, algunos de los escritores españoles no solamente van a imitar a este modelo francés, sino que además van a, de alguna manera, tomar o van a traducir algunas obras de estos escritores franceses, ¿correcto? O sea, profesor, que el neoclasicismo, ¿qué va a ser? Va a ser un movimiento artístico parecido o similar al Renacimiento. Digo parecido o similar porque de alguna manera, como te digo, no innovan en ningún aspecto de la forma y tampoco en el fondo, o sea, solamente copian los modelos clásicos griegos y algunas obras de los franceses por estar influenciados por esta invasión napoleónica, ¿no? Ahora, surge en Francia, esto es muy importante, surge en Francia, no en España, a mediados del siglo XVII y se prolonga todo el siglo XVIII, ¿correcto? Eso también es importante. O sea que el profesor lo que va a hacer, o la propuesta del neoclasicismo es imitar, ¿no es cierto?, a la literatura clásica, correcto. Ustedes saben que el neoclasicismo surge en reacción o en oposición contra los excesos del barroco, contra los excesos de la forma complicada, ¿no es cierto?, el uso de tantas metáforas y de la no conexión con lo popular, ¿no es cierto? Y consiste, de alguna manera, en un regreso a los moldes clásicos. Eso también es importante. Toma todo lo grecolatino, pero carece de originalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que simplemente es una copia. No hay parámetros y tampoco hay evolución en el contenido de la producción literaria en esta época. Entonces, es lógico decir que este segundo renacimiento no es tan favorable como el primero, ¿no? Ahora, sí es verdad, la literatura tiene un fin pedagógico, un fin didáctico, es una literatura más racional, más abocada a las condiciones morales y éticas, pero eso, digamos, no aporta a la novedad, no aporta a, digamos, nuevas temáticas de hacer literatura, ¿ya? Eso también es importante. Ahora, en el siglo XVIII será un periodo carente de ideas, ¿correcto? O sea, ¿qué quiere decir carente de ideas? Un periodo donde prácticamente el arte queda relegado, ¿correcto? Pobre en genios, o sea, no destacaban figuras tan importantes. Es más, ahora que hablemos de los representantes del neoclasicismo español, vamos a destacar solamente unos 3 o unos 2 a lo mucho. No hay muchos representantes del neoclasicismo en España, ¿ya? Aborreciendo al barroco, buscaron un salto hacia atrás. O sea, ¿qué quiere decir? En vez de evolucionar la literatura o innovarla, ¿no es cierto?, lo que hace es retroceder la literatura, ¿no? Y la retrocede simplemente para hacerla entendible o cultivar condiciones morales. Pero, de alguna manera, no es tan favorable ese retorno hacia atrás, porque, de alguna manera, ¿no es cierto?, a pesar de que recurran a los montes clásicos, no innovan, ¿no? Quisieron evolucionar sin revolucionar. ¿Cómo van a evolucionar dando un salto hacia atrás? Tal vez sería para codificar ideas y convertirlas en un formato nuevo, en un formato mejor, ¿no es cierto?, para los lectores y para el entendimiento popular, pero no es así, porque ni siquiera evoluciona. Su arte va a ser sobrio, o sea, no va a ser un arte rejado,
Simplemente va a ser un arte moldeado a ciertos parámetros, ¿correcto? Castizo, porque se va a utilizar un castellano bastante elitista y respetuoso de las leyes clásicas. Simplemente las leyes clásicas como tal. Recordando además que habían leyes clásicas impuestas, ¿no? Dentro de la literatura clásica y luego la literatura latina o romana, ¿no es cierto? Por ejemplo, recordemos las leyes clásicas que planteaba Aristóteles, ¿no? O recordemos también, por ejemplo, los tópicos latinos como el locus amenus, ¿no es cierto? O el carpe diem, ¿no? Esos tópicos también son recordables y son trabajables dentro del neoclasicismo, ¿correcto? Ahora, ya hemos hablado del contexto histórico y también es decir lo menos, ¿no es cierto? España pasa por una crisis, ¿no? Porque Francia ha invadido su territorio, ¿no? ¿Y eso qué implica cuando un país invade otro? Que las reglas del país dominante, ¿no es cierto?, van a empezar a regir en ese territorio dominado, ¿correcto? Y eso va a traer como consecuencia la época del afrancesamiento español, ¿correcto? Que tiene, lógicamente, como líder al hermano de Napoleón Bonaparte, ¿no es cierto?, llamado José Bonaparte, conocido como Pepe Botella, ya te he explicado por aquí. Muy bien.